¿Te has sentido tentado alguna vez a traicionar el nombre de Jesús o a negar tu fe debido a las presiones del mundo que te rodea? Quiero decirte que Jesús conoce tus circunstancias. Él estará contigo e incluso promete pelear por ti. Acompáñame mientras nos adentramos en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis y lo que Jesús tiene que decirnos hoy. Bueno, continuamos con nuestra serie del mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y recuerda que puedes ver toda la serie completa si haces clic en el link que está aquí arriba. En estas cartas encontramos un mensaje importantísimo para nosotros en este tiempo, porque todo el libro de Apocalipsis es con respecto a los últimos tiempos, es para prepararnos para ese momento. Y hay un mensaje muy especial de Jesús para nosotros en estas 7 cartas. Como ya lo hemos explicado, estamos hablando de 7 cartas con una estructura muy específica que vamos a dividir de una manera muy sencilla. Primero tiene un destinatario, que es el ángel de la iglesia, o lo llamaremos el líder de la iglesia. Seguidamente está el remitente, que es Jesús, quien se revela con una descripción muy específica acerca de su persona. Luego viene el contenido de la carta, que lo vamos a dividir en 3 partes: elogio, corrección y acción. Y finalmente Jesús ofrece recompensas para aquellos que venzan los desafíos planteados en esta carta. Entonces vamos a ver qué mensaje tiene Jesús para nosotros en esta carta a la iglesia de Pérgamo. El elogio: fieles a la fe. La corrección: tolerar el pecado. La acción: arrepiéntete. Al igual que todas las cartas, Jesús inicia con esta frase: yo conozco tus obras, recordándoles que Él está involucrado, que no está ajeno, que no está distante a lo que hace su iglesia. Pero aquí, en esta carta, Jesús agrega una frase más y les dice: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Jesús no solo conoce nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio al hacer la obra del reino. Él también conoce nuestras circunstancias, el entorno que nos rodea, el entorno en el que nos movemos, las presiones, las luchas, los conflictos, las oposiciones que tenemos y aún más las tentaciones que enfrentamos, las situaciones que nos invitan a abandonar esta labor. La iglesia de Pérgamo se encontraba en una ciudad con un alto nivel de idolatría. De hecho, competía con la iglesia de Éfeso y su famoso templo a la diosa Diana. En Pérgamo funcionaban 4 sectas religiosas de adoración a distintos dioses griegos, e igualmente la adoración al emperador romano era muy fuerte. Había templos donde la actividad satánica era muy grande y estaba mezclada con mucha depravación, prostitución, inmoralidad. Este era el ambiente donde hacía vida esta iglesia, y muchos de los hermanos seguramente habían renunciado a este estilo de vida después de conocer a Dios, bautizarse y nacer de nuevo. Es importante destacar que Jesús les dice: sé que moras donde está el trono de Satanás, y no descartar que este lugar pueda tener un significado físico más allá del espiritual. Muchos estudiosos incluso han sugerido que esta podría ser la ciudad en donde el anticristo establezca su trono, y esto podría concordar con la teoría de un anticristo islámico, la cual tiene mucho sentido para mí. Posiblemente en futuros videos hablemos más profundo acerca de este apasionante tema. Entonces, seguidamente viene el elogio. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. En medio de todo este ambiente que les acabo de describir, era todo un desafío para esta iglesia mantenerse fieles y no negar su fe. Y lo que lo hacía aún más difícil es que ellos también eran perseguidos por simple hecho de ser cristianos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras presiones, tentaciones que enfrentar, y este es el tiempo para prepararnos, para entrenarnos, para resistir y mantenernos fieles. ¿Cuál es tu desafío hoy? ¿Acaso será tu ambiente de trabajo? ¿O quizá tus amistades? Puede ser que vivas en una ciudad donde abunde el pecado y la inmoralidad. O las presiones podrían venir de tu propia familia. Tal vez algún familiar no creyente a quien le debes respeto te ataca por tu fe y te invita constantemente a pecar y a traicionar tus principios cristianos. Es posible que las circunstancias de tu vida hoy sean tan difíciles y tan adversas que te sientas tentado a negar tu fe, a no confiar en Dios como lo hacías antes, a no creer más en el poder que hay en el nombre de Jesús y en pedir en su nombre. Debemos cuidarnos de retener el nombre de Jesús y nuestra fe en Dios ante cualquier presión externa, pues todo esto que estamos viviendo es pasajero y además está profetizado que las presiones aumentarán, pero nosotros como iglesia saldremos victoriosos y venceremos.
Dentro de todas las presiones que podamos vivir como cristianos, no hay nada más extremo que experimentar el martirio. Y esta iglesia no fue la excepción. Sin embargo, Jesús les dice que ellos se mantuvieron fieles y firmes, aun cuando tuvieron que presenciar y ser testigos del asesinato del hermano Antipas, a quien Jesús mismo lo llama mi testigo fiel. Ustedes sabían que la palabra testigo viene de la palabra original griega que significa mártir. Es decir, el concepto original de la palabra testigo significa alguien que está dispuesto a dar testimonio de la verdad, aun si esto le tuviese que costar la muerte. Entonces ahora vamos a ver cuál es la corrección que Jesús tiene para esta iglesia. Dice Apocalipsis 2, 14 al 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de Balaam hace referencia a la historia que se relata en Números 22 al 25, en donde el rey moabita Balac le ofrece dinero al profeta Balaam para que éste maldijera al pueblo de Dios. Pero Dios no se lo permitió. Cada vez que lo intentaba, terminaba proclamando una bendición para Israel. Más adelante, en Números 31 se nos explica que Balaam, tras no encontrar una forma para maldecir a Israel, le recomienda al rey Balac que utilice a sus mujeres y que éstas invitaran al pueblo de Israel a asistir a sus fiestas de idolatría y a cometer fornicación. Por supuesto, ya se imaginarán el resto de la historia. Esto trajo gran maldición sobre el pueblo. Satanás conoce muy bien este principio de que si logra poner tropiezo para que el pueblo de Dios caiga en idolatría o inmoralidad, esto traerá gran maldición sobre la iglesia. La doctrina de los Nicolaitas, por otro lado, enseñaba la perversión de la libertad por gracia. Enseñaba que los creyentes podían participar de todas estas costumbres de inmoralidad e idolatría bajo la pretensión de la libertad en Cristo. Es la falsa doctrina de que el don de Dios es dado por fe y por lo tanto no tenemos la necesidad de arrepentirnos más. Al escuchar esto, ya sabemos que no son doctrinas muy diferentes a algunas enseñanzas que vemos proliferar hoy en día en medio de la iglesia. Nuestra tarea es tener sumo cuidado de qué doctrinas y qué enseñanzas toleramos en medio de nosotros como iglesia. Fíjense que lo que sucedía allí en la iglesia de Pérgamo no era que ellos tenían a Balaam literalmente predicando o a los Nicolaitas congregándose entre ellos. Ellos aceptaban sus doctrinas, las recibían y no las confrontaban como contrarias a la palabra de Dios. El llamado principal que nos hace Jesús es a estar alertas, pues podríamos estar en el grupo de los que están siendo engañados por cualquiera de estas doctrinas, pero también podríamos ser de aquellos que están claros y conscientes del peligro de estas enseñanzas, pero no hacen nada al respecto. Ambos casos son muy graves para Dios. Ahora vamos a ver cuál es la acción que Jesús requiere de nosotros. La exhortación de Jesús a esta iglesia fue muy clara y contundente. Arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Primero, lo más importante, arrepentimiento. Jesús ciertamente nos entiende. Él conoce nuestras debilidades, sabe que podemos enfrentar situaciones difíciles, que en ocasiones somos tentados. Todo esto es verdad. Pero una vez que Jesús nos señala nuestro pecado y somos expuestos a su luz, necesitamos arrepentirnos y cambiar. Arrepentirse no es otra cosa que darle la espalda al pecado. Es dar un giro de 180 grados. Es dar frutos de cambio en nuestra vida con respecto a lo malo que estábamos haciendo. Luego Jesús les dice, pues si no vendré pronto a ti. Esta es una advertencia y no precisamente es el vendré pronto de la segunda venida que todos anhelamos. Jesús les está diciendo arrepiéntanse o de lo contrario tendré que venir a lidiar con esta situación. O en otras palabras, o cambian o yo me encargaré de esto. Por supuesto no se refiere a que se va a presentar allí en medio de ellos. Pero si seguimos leyendo, dice que traerá juicio. Dice, vendré a ti y pelearé contra ellos. Hay una diferencia entre la iglesia como cuerpo, como conjunto, y las personas individuales que están de lleno en el pecado. Aquellos que hacen tropezar al pueblo. Y también aquellos que, aunque tienen autoridad para detenerlos, no hacen nada, sino que los respaldan y los toleran. Contra estos es que Jesús vendrá a pelear con la misma espada con la que destruirá a sus enemigos, entre ellos al anticristo. Podemos ver lo serio de este asunto. Es el celo de Dios. Jesús es un vengador.
porque de Él sí que es la venganza. Y Él traerá un juicio severo contra aquellos, aún dentro de la iglesia, que digan ser hermanos, pero que hacen pecar deliberadamente a miles tras el engaño y las falsas doctrinas. Si eres pastor o tienes algún tipo de liderazgo y me estás escuchando, Dios te ha dado autoridad, te ha delegado aparte de su propio cuerpo. Por lo tanto, no toleres ni respaldes ninguna falsa doctrina que desvíe al pueblo y lo haga pecar, sino que mantente firme en la sana enseñanza. A medida que nos acerquemos a los últimos tiempos, esta será una tarea cuesta arriba, pues ya está profetizado que la gente buscará maestros que les digan lo que quieren escuchar, para satisfacer sus propios deleites y pecados. Y les aseguro que asimismo habrá una infinidad de falsos maestros que satisfagan esta necesidad y que atiendan esta perversión. Y nosotros tenemos que ser vigilantes de todo esto. Lo que Dios nos manda es a no retener sus doctrinas y sus falsas enseñanzas, y a confiar que Jesús mismo es quien peleará contra ellos. No nos pongamos a señalar o a condenar públicamente a tal maestro o a este pastor o a este apóstol o profeta. Este no es nuestro trabajo. Solo debemos predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Entonces, ¿cómo hacemos para vencer y enfrentar este desafío? Como lo hemos explicado anteriormente, en cada carta Jesús nos invita a vencer. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de dos cosas. Primero, nos da una revelación de su persona. Y segundo, nos da recompensas que nos motivan a vencer el desafío. La revelación es el fundamento en el cual nos apoyamos para lograrlo. En este caso, Jesús les dice: soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Definitivamente Jesús quiso revelarse a esta iglesia con la faceta de juez y vengador. Dios es un Dios de amor. Él es misericordioso y compasivo, pero también es el santo y el justo. Y aquí Jesús, en su inmensa sabiduría, decide revelarse de esta manera a su amada iglesia, porque sabe que se trata de algo muy fuerte que es necesario confrontar con contundencia. Jesús sabe de las consecuencias que trae la falsa doctrina cuando se esparce y contamina a toda la iglesia. Por eso está dispuesto a pelear y a juzgar este pecado Él mismo. Por último, veamos las recompensas. Jesús ofrece recompensas para aquellos que venzan los desafíos planteados en cada carta. Son como premios o motivaciones que nos animan a perseverar hasta el final. La primera recompensa aquí es: te daré a comer del maná escondido. Jesús conoce nuestra necesidad de placer, de disfrute. Esto es algo bueno. Dios nos creó así, de esta manera. El problema es que Satanás nos engaña, haciéndonos creer que el placer está en el pecado y en la inmoralidad. Este maná escondido nos habla de una comida celestial, el placer y el deleite que solo se encuentra en Dios. Es un pan que viene directamente del cielo, así como lo fue el maná. El maná fue una sombra profética de lo que sería el verdadero pan del cielo, que fue Jesús, quien vino también del cielo, a quien ahora no lo podemos ver, y podríamos decir, igual que este maná, que está escondido. Pero ahora podemos comer de él, tener acceso a él en todo momento, si decidimos resistir al pecado y buscar el deleite que se encuentra en él. Así como Dios le revela a David en el Salmo 16, que hay delicias a mi diestra para siempre. La segunda recompensa dice: les daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta recompensa viene en respuesta a una necesidad de poder y autoridad, para contrarrestar y alejarnos de la tentación a la idolatría. En el Imperio Romano se daban piedras preciosas a aquellos que se ofrecían en servicio voluntario por su comunidad o en batalla. Esas piedras preciosas les daban privilegios especiales. Y más aún, si esta piedra tenía el nombre de la persona escrito en él, le daba acceso a eventos especiales organizados por el emperador. Esto nos da una idea de por qué Jesús usó esta imagen para explicar esta recompensa. La piedra de esta recompensa es blanca, lo cual habla de la pureza y la santidad. Tiene escrito un nombre nuevo que nadie conoce. Jesús tiene un lugar especial en su reino para aquellos que venzan este desafío, resistan la tentación y confronten el pecado. Sin importar cómo haya sido nuestro pasado o cuál sea nuestra circunstancia hoy o cómo nos vea el mundo, Él nos llamará con ese nombre especial y honrará nuestra fidelidad. Cuán importante es que recordemos y estudiemos a este Jesús
que es celoso y justo y que es capaz de pelear Él mismo con su espada por amor a su iglesia. Esto nos exhorta a ponernos del lado correcto, del lado de Jesús. Nos capacita para mantenernos fieles y no negar su nombre ante cualquier presión externa. Y lo más importante, a resistir la tentación del pecado, confrontando toda falsa doctrina que hace desviar a su pueblo. Y tengamos dos cosas seguras: Dios juzgará el pecado con toda la severidad necesaria, pero también recompensará a aquellos que decidamos serle fieles, porque Él sabe que no es fácil. Él entiende nuestras circunstancias y nos ayudará en el camino. Dios te bendiga. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y seguirnos por nuestras redes sociales. Todas las semanas estamos subiendo más y más enseñanzas. Y recuerda, somos precursores. Preparemos el camino para su venida.